lo vamos a hacer realidad, así que es un honor para nosotros, un privilegio y sobre todo una responsabilidad presentar. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. Sal y disfruta, como decía el mito Johan. Sí, señor. Pues hoy toca disfrutar. De mito a mito, creo que ya nos está escuchando don Alejandro Aito García Reneses. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a Campo Atrás. Pues bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. El día de hoy, Aito, ¿qué relación mantienes con el baloncesto? Pues veo mucho opción. No voy a ver en directo, solamente he visto la Copa del Rey y antes vi en Madrid el Real Madrid Alba de Berlín. Y lo demás, pues por televisión, pues veo muchísimos partidos. Sí. No sé si tienes la cuenta de partidos dirigidos en un banquillo en tu carrera. Yo creo que deben rondar los 1.300, 1.400, pero lo que sí sabemos es que has estado 50 años. No sé si te sigue picando ese gusanillo quizás algún día de volver a un banquillo. No, porque ya mejor no son los mismos, pero claro, la vida ha sido pues muy larga y eso si contamos casi solo los de Liga Nacional o después ACB o Euroliga o tal. Si ya contásemos cuando entrenaba en cantera, pues ya no había nacido ninguno de vosotros todavía. Hombre, si le sigue picando el gusanillo de tantos partidos que ya es devoción máxima. Yo creo que ahora ya ha dado ese paso para que las nuevas generaciones de sus conocimientos dirijan equipos y tal. O sea que... Aito es surgido de la inagotable cantera del Ramiro de Maeztu. Yo quería preguntarte cómo influyó ese ambiente en tu posterior filosofía como entrenador y qué valores aprendiste allí que te han marcado para lo largo de tu carrera. Bueno, pues en primer lugar, todos mis entrenadores que tuve en el infantil C, infantil B, infantil A. Luego no había en aquella época, era solo infantiles y 3 años, y mucha diferencia entre 11 y 14 o 13. Y después 2 años en juveniles, aunque teníamos la posibilidad de jugar 3, pero me pasaron ya al primer equipo junto con 2 compañeros. Jugamos ese mismo año que ganamos el Campeonato de España juvenil. El mismo año pasamos a jugar del Generalísimo en Lugo. Pues bueno, no sé ya ni qué año era, muchísimo. En el Ramiro de Maeztu es conocido por su enfoque en la formación integral de jóvenes valores. ¿Cómo ha influido este enfoque a lo largo de tu carrera para la formación de jugadores allá donde has estado y ponerlos a jugar en la élite independientemente de lo que diga su DNI, de su edad? Bueno, yo creo que una cosa que cada vez se echa un poco de menos, que la mayoría de los equipos tienen jugadores extranjeros nacionalizados que pasan de un equipo a otro y yo creo que eso pues a la corta pues puede dar resultado, pero a la larga yo creo que habría que volver a en algunos, muy pocos, es el poder tener ese tipo de jugadores profesionales, pero también tener jugadores formados en tu propio equipo, ¿no? Una de tus particularidades, Aito, ha sido como una visión innovadora del baloncesto. Ha sido pionero en muchos temas. Tresalto, las rotaciones. ¿Cómo puedes explicarnos de dónde salen esas ideas para romper con un clasicismo que había, innovar con otro tipo de baloncesto para luego ser copiado? Bueno, pues vamos a ver, de toda mi experiencia, yo no es que fuese muy rápido, pero sí que esa experiencia mía, pues, por ejemplo, yo empecé a entrenar en primera división, que la ACB no existía, 10 años antes de la creación de la ACB. Entonces el equipo era el CIR Católico, o el Círculo Católico de Badalona, Circle, el nombre, no Círculo como en catalán, sino Circle como en badaloní. Entonces allí estuve 10 años antes de la ACB y con jugadores, pues en principio los que había en el equipo y después pues poco a poco fueron entrando jóvenes y fueron llegando a la española y entonces pues ahí cuando ya económicamente no pudo aguantar más y entonces es cuando pensé de momento estaba descontento porque yo estaba muy identificado con el equipo. Pero después pensé, digo, mira, empieza la ACB
que permitan jugar con 2 jugadores extranjeros, y es una experiencia que me parece interesante. Empecé a entrenar en el Juventud. En relación a lo que decías del Círculo, ¿cómo viviste esa irrupción en una liga dominada por Barcelona y Madrid, sobre todo por Madrid, que con gente joven competieras de tú a tú contra equipos de mucho más calibre, historia, presupuesto, con jugadores jóvenes además, en unos años totalmente asombrosos? Bueno, pues vamos a ver, aquí hay una cosa muy importante que se me ocurre, y es que una cosa muy importante en un club es saber quién manda. Y si manda alguien, porque si no manda nadie ya estamos perdidos. Y entonces ahí había un personaje que primero fue presidente y luego no fue presidente, pero era el más importante del club, que era Domènech Tallada. Entonces, pues al lado de él, pues estuvimos entrenando pues esos 10 años, ¿no? Y empezamos a sacar jugadores de la propia cantera, como era el caso de Joaquín Costa, que llegó a ser nacional, como Andrés Jiménez, que le cogimos de una operación a altura que no destacaban nada de él en los informes que estaban en la federación, pero nosotros fuimos a verlo, de la provincia de Sevilla, y los directivos que fueron a verle se lo trajeron directamente, y del Círculo, ¿no? Pues fue entrenando los entrenamientos individuales, empezó en el primer equipo, y bueno, pues luego llegó como Joaquín Costa a jugar con la selección española, ¿no? Y lo que decías también es que un año, lo sé porque tengo una portada que dice: Cotonificio clasificado a 7 puntos del cuarto, único equipo que ha ganado al Real Madrid. Eso pues es realmente insólito, ¿no? Pues eso es casi imposible que se reproduzca. Fue heroico esa victoria, que creo que daba el título a la Peña. A la Peña, o sea, que además haciendo un favor a los vecinos. Y sí, Aito, volviendo a lo que hemos comentado antes con Pera de tu capacidad innovadora y que siempre ha sido o ha dado la sensación que ibas un paso por delante del resto de tus compañeros, yo, de muchas de las cosas que he leído y escuchado de ti, nunca he oído cómo se te ocurrió la idea de imponer y de introducir lo que era la figura del 3 alto a través de Andrés Jiménez. ¿De dónde sacaste aquel pensamiento que te podría ser diferencial sobre el resto de los equipos? ¿Cómo surgió aquella idea de transformar a Andrés de pivote a un alero? Te voy a contestar, pero antes voy a decir otra cosa. También usaban de hacer en el coto, de hacer cara de press. Y eso era porque hacíamos una defensa más agresiva, que entonces pues había poca defensa, esa es la verdad. Y entonces nosotros defendíamos un poco más y era karate press. Luego se ha demostrado que eso no era así, porque al cabo de los años todo es lo mismo, ¿no? Entonces, en cuanto... También otra cosa importante es tener jugadores altos, ¿no? Entonces, el caso de Andrés Jiménez, que empezó, pues, primero jugaba de 5, recuerdo que de Pineda, y yo decía, pues mira, ellos tenían un jugador americano que se llamaba Elmer, y tú le defiendas, te pones con los ojos arriba y no hagas nada. Y si fallas, cierras el rebote, coges el rebote y pasas. Y luego en ataque, cuando te encuentres debajo del aro con el balón, tiras, ¿no? Y luego ya pues en el Barça jugó de 3 y fue básico para ganar algunas ligas en las que él defendía a los aleros del Madrid bien, y los aleros del Madrid no podían defenderle a él. Bueno, al final, esa figura creo que hizo un cambio en la generación y en la hegemonía. Que no tenían, fue un cambio de paradigma de juego. Bueno, y ya los se comentó. Equipos empezaron a utilizar el 3 alto para contrarrestar al 3 que Aito había impuesto en Peña y en Barça posteriormente. Ya se habló en persona con Andrés Jiménez, que él ya comentó lo del 3 alto. Sales de Cotonificio, vas a La Peña y te encuentras otra hornada de jóvenes talentos. Llofresas, Monteros, Villacampas. Entonces decides 2 años hacer aquello. ¿Cómo se gesta el cambio a Barcelona teniendo una generación tan buena con un proyecto que a largo plazo hubiera sido exitoso, como ya se comprobó? Bueno, pues en la Juventud había muchos problemas económicos y entonces ahí yo por supuesto estuve encantado en la Juventud, tanto en la primera época con Francesc de Factotum, vamos a decir, pero empezaban a no pagar y eso pues me gustaba menos. Sí. Y a nadie le gusta.
No, y eso que antes, les voy a contar una anécdota que es bastante directiva o divertida. Que, me reuní con 3 días de Barcelona. Uno me acuerdo que se llamaba Musons, que era directivo no del básquet, pero Sí, vinieron Josep a hablar Musons. conmigo para ficharme. Exacto. Entonces, me decía, bueno, ¿y tú qué pedirías para venir al Barça a entrenar? Y yo le decía, pues mira, fichar tantos años como el entrenador que tenga, perdón, como jugador que tenga más años de contrato y fichar la misma cantidad que el jugador que tenga el contrato más alto. Entonces esto era pues por falta de confianza en lo que era la directiva del club, que era los primeros años de Núñez. Entonces el directivo este dijo, hombre, mira, eso Lucien Mul cobra 18 millones porque es lo que cobran los entrenadores. Aquel cobra 25 porque es lo que cobran los delanteros centros. ¿No te parece lógico? Con Müller y con Krankel sí. Conmigo no. Total, que no fui. Y luego ya Núñez aprendió y fue un buen presidente, a pesar de que estaba criticado, fue un muy buen presidente y entonces ya no necesitaba ese tipo de cosas. Cuando ya me volvieron a ofrecer es cuando ya sí fui. Y luego después de esto, época Barça, estás en una época donde quizás el Madrid era el equipo ganador. Entonces, ¿cómo describes este cambio? O sea, ¿cómo lo recuerdas el cambio este del Barça como un equipo ganador delante del Madrid? Bueno, pues es verdad que el primer año, o quizás los primeros 5 años, no estoy muy seguro, 4 veces ganamos la Liga. Entonces lo que se vendía era que no ganábamos la Copa Europa. Bueno, primero porque no estábamos clasificados, ¿no? Y jugábamos la Cora, o como se llamase entonces, ¿no? Y luego pues, fuimos siendo cada vez mejores, pues con los propios jugadores que tenía el Barça, pues Solozábal, Epi, Sibili y compañía. Y bueno, pues fuimos haciendo un trabajo mejorando y vamos con más posibilidades de ganar. Sobre todo lo que se recuerda a los más viejos del lugar es la famosa liga de Petrovic, ese quinto partido en el Palau. ¿Cómo se vive aquella temporada y en especial aquellos playoffs, Aito? Esto perdimos, yo creo que fue en Múnich, una Final Four de la Euroliga y entonces pues había algunos más, el propio Sibilio pues que era muy buen chico por otra parte, pero en aquel momento pues no aceptaba el jugar menos, porque claro, antiguamente con el anterior entrenador pues jugaban 5 y a veces salía 1 o 2 jugadores 10 minutos, ¿no? Pero conmigo pues iban jugando menos porque tenían como más intensidad. Entonces, una cosa que pensaba hacer era pues que cada vez que Petrovic recibiese el balón, pues hacer un 2 contra 1. Pero claro, con un jugador menos exterior, pues no éramos capaces de hacer eso. Y planteamos hacer un 1 y 4 y lo estuvimos entrenando pues 1 mes y medio, 2 meses antes de jugar el playoff final, ¿no? Cuando iba a hacerlo, el 1 y 4, faltaban 2 minutos o así para el descanso, entonces hubo un tiempo muerto y digo, vamos a hacer el 1 y 4. Y entonces no lo hicimos porque eran los únicos 2 minutos que no jugó, ¿no? Y ya en el quinto partido sí que lo planteamos y Petrovic no recibía, pues porque claro, no estaban entrenados a jugar para que Petrovic recibiese y efectivamente pues Petrovic en ataque era decisivo. ¿Qué jugador fue la persona que tú te encargaste de hacer el 1-4? Por curiosidad, ¿Quim Costa, Quimet o quién pusiste de...? Joaquín Costa, Solozábal, el que estuviese jugando de ellos, un pequeño. Pero la verdad es que no fue muy difícil, era un poco más difícil para los 4 en zona, porque el Madrid prescindió de intentar jugar con Petrovic. Y sin querer alargar demasiado el tema de aquella eliminatoria con el Real Madrid, sabes perfectamente toda la polémica que suscitó el karate press defensivo del Barça y la eliminación de los jugadores del Real Madrid por faltas personales, añadido a las declaraciones de Aito conforme Petrovic tenía bula.
¿Qué nos puedes comentar de toda aquella historia? ¿Cuál es tu visión o tu opinión de todo lo que se ha escrito y dicho, restándole mérito al enorme triunfo del Barcelona sobre una liga que era la denominada Liga de Petrovic? Me acuerdo hasta del árbitro que era, pero no lo voy a nombrar. Juanjo Neiro, sí, ya te lo digo yo. No. Buen amigo de Petrovic, ¿eh? Fue uno de los árbitros de la final junto con Monjas, que fueron, Monjas luego fue pues, el jefe de los árbitros durante 10 o 15 años. Anteriormente, eso de la bula, vino jugamos en el Palau, que el árbitro, que Petrovic había dado 5 pasos. Y me dice, sí, es verdad, pero como no lo pita nadie, no lo voy a pitar yo. Entonces, por eso él estaba enfadado. Y en la rueda de prensa que perdimos, pues dije, bueno, es difícil ganarles porque Petrovic tiene bula. Pero ¿cómo te sentó? Muchos no sabían lo que quería decir la palabra bula. A Andrés Jiménez, cuando lo tuvimos aquí en la entrevista, nos explicó su visión del trato, del sentimiento culé por parte de él sobre aquella eliminatoria. A ti como entrenador y como arquitecto de aquello, ¿cómo te sentó que la prensa nacional le restara mérito al triunfo del Barça que, bajo mi humilde opinión, tendría que haber llegado antes, incluso en aquella eliminatoria? El Madrid yo creo que hizo ya mucho forzando el quinto partido. Pero una eliminatoria que, balocentísticamente hablando, el Barça fue bastante superior y, sin embargo, ha quedado empañado por el tema del arbitraje de la final, de las faltas y todo. ¿Cómo lo viste? Innovando Chus con el 1-4 que se reservó para el partido clave, que eso es otra táctica que, claro... Y que nadie hace mención de nada. Simplemente se habla de que el Real Madrid fue atracado en el Palau en el quinto partido. Y aquí como que el Barça es una comparsa. Tú, esto como profesional y como parte principal implicada, ¿cómo? No te he oído hablar mucho del tema. Que algunas veces la prensa se mete en unas dinámicas pues equivocadas. Por ejemplo, yo tengo fotos del Palau Blaugrana diciendo Foraito y Ganapín y Patapán y Sinaito, el Barça campeón y tal y cual. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la prensa también tiene su influencia, ya sea la local o la más madridista o la más barcelonista. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunas veces no siempre aciertan y entonces hacen esto. Entonces hay que darle una importancia relativa y lo que nosotros tenemos que pensar es en hacer las cosas que podemos bien. Y si dicen una cosa bien, pues que la digan. Y si la dicen mal, pues que la digan también. En relación a lo que tú decías, también, igual que la Liga Petrovic, hemos tenido aquí a Audi Norris, a Jiménez, y como no, les hemos preguntado por esa maldición de las Final Four, de las Copas de Europa. Tú como entrenador, ¿nos podías dar tu visión a qué pasó para esa pérdida? Sé que es típica, pero esa pérdida de 6 Copas de Europa, porque ha habido tantas cosas, ¿cómo puedes gestionar o explicar tanta mala suerte en los partidos clave? Bueno, mala suerte se puede decir que la tuvimos en uno, que es cuando Brankovic metió un tapón ilegal a 2 segundos del final y entonces, sin embargo, pues no le dieron la canasta a Montero y hubiésemos ganado. Entonces, bueno, pues mira, son cosas que pasan y bueno, pues viene la FIBA y sus cosas, ¿no? O hubo sus cosas. Es decir, que ahora no sé ni quién es el presidente de la FIBA, pero entonces sí se sabía, ¿no? Sí. Antes se sabía muy bien. Bueno, decían que no entro ni salgo, ¿no? Decían que le habían regalado a Diego, le habían regalado un chalet cerca de Atenas y no sé qué. Bueno, la verdad que tenía el chalet, pero no sé si eso era verdad ni me importa. El caso es que tienes que aceptar las cosas como vienen, si ganas, pues muy bien, y si no ganas, aceptarlo. Ya para cerrar el círculo ahí todo esto de las Final Four, ¿cómo se gesta la idea de poner a Malkovich de entrenador y a ti de director técnico en un mismo equipo? ¿Quién piensa en esa idea que puede salir bien? ¿Qué pasó aquel polvorín? Esto siempre me ha dado mucha curiosidad de saber cómo se gestó esa situación de tener al entrenador abajo y tú arriba. Bueno, pues independientemente de que eso fuese una idea de Salvador Alemán, que era el directivo de la sección, que le fichamos pues en la época de los primeros años de Núñez, como había un directivo para todas las secciones, pues yo le pedí tener un directivo exclusivo para la sección y Alemán pues estuvo ahí. Entonces estuvo ahí y estuvo ayudando al equipo pues muchas veces, ¿no?
Entonces me preguntabas ¿qué? Repíteme. Bueno, de cómo se gesta esa idea de la persona, pero de juntar al entrenador Sí. que te ha ganado, o al final con esa tensión que había de las Final Fours. Bien, entonces sí, efectivamente, pues a mí me pareció bien que, como eso que te decía antes, en el Palau, como no ganamos la Copa Europa y pues la prensa pues estaba venga a criticar, ahora no critica ni uno, claro. Entonces criticaban constantemente, pues entonces a Alemán se le ocurrió decir, oye, pues vamos a hacer, te pone director técnico, hacemos esto. Entonces la idea era buena, lo que pasa es que, claro, Markovic estaba acostumbrado a tener los mejores jugadores con diferencia, Radja, Kupos y compañía, ¿no? Entonces, pues, él, pues, no aceptó muy bien todas estas cosas, pero yo no me metí con él en absoluto, le estuve apoyando todo el tiempo, incluso cuando se le acabó echando a mitad de la última temporada, pues yo no dije que no lo haría, que yo era entrenador, y entonces terminó la temporada Manolo Flores. Pero bueno, eso son cosas que pasan, y lo importante es que yo intentaba pues que hacer lo mejor posible, pero claro, no tenía la misma cantidad de buenos jugadores que tenía pues cuando entrenaba la Yugoplástica, pero era no de Croacia, sino de Croacia, de Eslovenia, de Serbia, de Macedonia, de todos los sitios. Yo te quería preguntar por la figura de Pau Gasol. Se sabe que su explosión, aunque iba a llegar, pero quizás se adelantó por la fuga de Ronnie Sheikali. Y aquí tenemos dos preguntas al respecto. Primero, queremos saber en qué plan vino Ronnie Sheikali al Barça. Esa es la primera. Y la segunda es qué hubiese pasado con Pau Gasol si Ronnie Sheikali hubiese decidido acabar la temporada. Vamos a ver. En aquella época todavía teníamos mucho más idolatrado a los jugadores de la NBA, que efectivamente había algunos muy buenos. Ahora hay menos, porque la NBA va a menos. Sí. Y van andando, y si juegan un mate precioso, una finta de uno contra uno, no defienden, no corren, es un poco en general hablando, ¿no? Entonces, en aquella época, pues están así. Y estaban a mejor nivel que lo que era el baloncesto europeo. Pero Sheikali se había retirado un año antes, y entonces de retirado, pues le quisimos recuperar ese era de que el americano pues es muy importante, ¿no? Y realmente pues empezó entrenando y bueno, pues iba mejorando porque estaba mucho tiempo sin jugar, ¿no? Y Gasol había sido campeón de Europa, campeón del mundo en Lisboa, y no había estado de pretemporada, pero empezamos los entrenamientos de pretemporada y sí, pues lo hace menos, y ya empezamos la Copa Europa y jugamos en Inglaterra, y ya nos estamos jugando el pasar a la siguiente fase de la Copa Europa. Pues entonces Sheikali al banco. Se enfadó y ya no quiso seguir viniendo a entrenar. Pero claro, Pau no es que le sacásemos le sacábamos porque era mejor. Era ya mejor en aquel momento. Y luego sigue mejorando, claro. Y luego te quería preguntar... Me ha gustado el karate press contra la NBA, ¿eh? Ahí ha repartido palos, sí. Pero mansalva, ¿eh? Ha dicho cómo ha descrito la NBA sí, actual. Luego te quería preguntar por el caso de Ricky Rubio, un caso insólito, que una cosa es hacer debutar a jóvenes talentos como has hecho durante toda tu carrera, y otra cosa es hacer debutar a un niño de 14 años. ¿Qué le viste para darle los mandos de la peña a un crío, a un niño? Bueno, primero hay que decir que estaba un buen americano que teníamos, que era Elmer Bennett, jugando de base, y luego estaba Marcelinho Huertas, que Marcelinho Huertas vino a España a jugar un torneo con la selección sub-21 o algo así de Brasil, y yo fui a verle jugar a Alicante, y fichamos, y estuvo 2 años con nosotros. Pero ese año se lesionó, y entonces, pues claro, no íbamos a jugar 40 con Elmer Bennett. Los juniors del equipo del Juventud eran de lo mejor, pero el cadete sí. Y entonces el cadete estaba Ricky, 14 años, debutó en Granada y ganamos en Granada, también con su aportación, porque punto robó balones, dio pases, y bueno, pues es un caso un poco insólito, porque claro,
o con 17 jugar una final olímpica ante un equipo americano bueno y con posibilidades, pues eso muy poco no, nadie lo ha sido capaz de hacer. Es que al hilo de lo que estás comentando, ¿qué te llevó a fijarte en un cadete teniendo, por ejemplo, el equipo junior o el equipo vinculado, jugadores en la posición de base? ¿Qué le viste a Ricky de especial para dar, digamos, ese paso tan insólito y tan innovador y pionero? Y estaba Creus y su hijo viendo el partido al lado, y el hijo de Creus iba diciendo ¡oh! Porque Ricky estuvo con los mayores en el campeonato de allí y estaba ya a un nivel fenomenal. O sea, era una cabeza privilegiada, ¿no? Y entonces, pues no es atreverse, es un poco lo lógico, ¿no? No es intentar hacer... Porque luego ese mismo equipo siguió mejorando con Rudy, etcétera, hasta que, bueno, ya el primer año, Rudy fue MVP en la Copa que jugamos con Mamos, luego al Barça ganamos, al final con el Baskonia. Y sin embargo, en la final, a Rudy le dieron el mejor jugador, el MVP. Entonces, seguimos mejorando, Rudy, compañía, todos los demás, y luego pues ganamos la final de Copa en Vitoria, pues en mi quinto año antes de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo viviste, Aito, el que para muchos, al menos para mí, es uno de los mejores, o el mejor partido que se ha visto, que es la final olímpica? Bueno, pues la verdad es que generalmente los equipos americanos a veces son muy buenos. Estos últimos juegos han estado también bien, pero había otros juegos y campeonatos del mundo que no era lo mismo. Los jugadores venían sin interés. Por ejemplo, me acuerdo uno que yo estaba viendo el partido en Indianápolis, que fue un campeonato del mundo, que España quedó quinta y ganó a Estados Unidos, que fue sexta. Entonces, algunos entrenadores que estaban al lado mío me preguntaban cosas y yo pues contestaba irónicamente, ¿no? Por ejemplo, el entrenador en aquel momento era George Cava, que fue entrenador del Madrid en 2 etapas. Sí. Y entonces la FIBA, muy inteligente por otra parte, pues los tiempos muertos en vez de ser 1 minuto eran de 2 minutos y con la NBA, lo cual era absurdo. Entonces me preguntaban algunos entrenadores de al lado, decían, bueno, ¿y esto qué hablan ahora los entrenadores entre ellos, sus ayudantes? Y digo, pues a ver qué película van a ver esta noche, porque no estaban nada metidos en el partido. Aito, ya estamos acabando. Yo te quiero hacer una pregunta que nos tenemos mucha curiosidad, y es que a día de hoy, ¿cómo describirías el legado que Aito García Reneses ha dejado al baloncesto? Bueno, tengo mucha dedicación, porque lo que te he comentado antes, ya entrenaba cuando al minibásquet de estudiantes y he seguido entrenando, pues mira, me jubilé a los 6 años, entonces estuve 1 año sin hacer nada, después estuve 2 años en Sevilla, 2 años en Gran Canaria, me volví a 1 año sin hacer nada, entonces me fui a Berlín, estuve 4 años, después 1 año sin hacer nada, después me fui a Girona y después de Girona, 1 sin hacer nada. Tengo que esperar el siglo para volver a entrenar. Y aunque sé que es muy difícil resumir estos 50 años donde has estado entrenando, ¿tienes un mejor recuerdo en la mente? Sé que tendrás muchos, pero ¿hay uno por encima de todos? No, porque hay maravillas desde el infantil a las juveniles, a los academios, a los primeros equipos del Coto, el Juventud, del Cancaria, del Sevilla, de Berlín. Bueno, fantástico, lo he pasado muy bien. Pues llegamos al final, Aito, a agradecerte muchísimo estos minutos. Esperamos poder verte, como hemos comentado, en junio en el Ausías Smart, que haremos el especial de Badalona y baloncesto. Ojalá podamos contar contigo, porque se nos han quedado, no te imaginas la de preguntas que tenemos en el tintero, y nos encantaría seguir teniendo una charla contigo, porque nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Esperamos que tú también hayas disfrutado un poco recordando viejos tiempos, te hayamos sacado unas sonrisas, pero que sí, que te lo hayas pasado bien, y que campo atrás tu casa.
Muy bien, encantado y nada, que tengáis muy buena suerte con vuestro programa. Muchas gracias, Gracias, Aito. Aito. Hasta la próxima. Un saludo. Vale, Un chao. placer.